Hola, somos estudiantes de la licenciatura en Psicología en el Instituto Rosario Castellanos, en la sede Azcapotzalco, grupo 204. Y esta cápsula refiere al taller de desarrollo humano, emociones. Asimismo, vamos a hablar sobre la violencia de género, incluyendo el tema de cómo actúan las emociones biológicamente en una persona que es víctima de violencia y como consecuencia el aislamiento social, sus efectos emocionales, la salud mental y las competencias emocionales que puede desarrollar para cambiar su forma de vida. Las exponentes son Silvio Ceguera, Ana Laura Caballero, Miriam Sánchez y Noemí Rivero. Adelante, compañeras. El aislamiento social es cuando la persona presenta retraimiento, guardan sus emociones para sí mismas y no son capaces de recibir o solicitar apoyo emocional de otras personas. Están aparentemente indiferentes, solo se comunican cuando es absolutamente indispensable. Esto es común en las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia. Estas personas con aislamiento emocional también suelen pasarse días enteros sin salir de casa, sin hablar con amigas o conocidos. Asimismo, aludir el contacto con otras personas. No hay relaciones constantes ni significativas y sobre todo más íntimas. Si tomamos el aislamiento emocional o social como síntoma, indicaría trastornos emocionales como las repercusiones psicológicas en las víctimas del abuso emocional por parte de sus parejas. Asimismo, pueden desarrollar síntomas de trastorno de personalidad y personalidad antisocial. Esto ocurre porque no poseen las habilidades emocionales necesarias y las personas pueden retraerse como consecuencia. La violencia genera una huella a largo plazo en el cerebro de la víctima, ya sea por el impacto directo de los golpes en la cabeza o por el estrés que experimentan sobre las estructuras cerebrales. La corteza prefrontal, sustancia gris, hipocampo, amígdala, tálamo, corteza límbica, sistema dopaminérgico y serotoninérgico se encuentran alterados, disfunciones que conllevan a que los sujetos o estas mujeres que se encuentran inmersas en estados de violencia tengan incapacidad para tomar decisiones, planificar y organizar su conducta inmediata. Asimismo, la memoria y la capacidad de aprendizaje se encuentran alterados, disfunciones que en lo posible llevan a que las mujeres respondan de manera inadecuada ante estímulos que perciben como aversivos. Blair 2010 argumenta que la sobreactivación de la amígdala conlleva a que sujetos inmersos en estado de violencia presenten un riesgo mayor de inadaptabilidad social, situación que suele generar un estado de agresión proactiva, característica que se enmarca en el comportamiento antisocial que viene precedido por una alteración en la amígdala y el hipotálamo, generando de esta manera una reducción en la actividad reguladora frontal que conlleva a que estos sujetos no presenten un adecuado procesamiento de la información y que su toma de decisiones esté sujeta a los estímulos amenazantes. Una mujer que es víctima de violencia de forma repetitiva sufre alteraciones en su cerebro que le impiden llevar una vida funcionalmente hablando normal. Este tipo de lesiones no es tan visible como una herida abierta, por eso muchas veces no son reportadas ni atendidas al momento de hacer la denuncia, así lo reitera el neuropsicólogo Carlos de los Reyes. Una persona que sufre violencia tiende a sufrir aislamiento social, el cual le ocasiona a la víctima momentos de tristeza, la cual es bien sabido que esta emoción se encuentra en la amígdala, que a su vez se relaciona con fluctuaciones emocionales y con el hipocampo, que ayuda a almacenar recuerdos, en su caso recuerdos desagradables, y esto hace que la víctima presente cuadros de depresión. Asimismo, el cerebro consume mayor cantidad de glucosa y oxígeno, produciendo estados de agotamiento físico. Una mujer víctima de violencia al mismo tiempo sufre las actitudes nacidas del desprecio y que buscan la humillación, el control y el aislamiento. La observación de expresiones faciales de dolor o de la aplicación de estímulos dolorosos a una persona se correlaciona con la activación de regiones cerebrales involucradas en la experiencia propia y directa de dolor físico, en particular la corteza anterior del cíngulo y la ínsula. El miedo también es una emoción que se presenta en la víctima que presenta aislamiento, y esta es una reacción que comienza en el cerebro y se extiende en todo el cuerpo, de modo que éste se puede ajustar a una mejor defensa o reacción. La respuesta al miedo comienza en una región del cerebro denominada amígdala, ubicada en el sistema límbico, encargado de regular las emociones y funciones de conservación del individuo. Cuando se detecta una fuente de peligro, desencadena los sentimientos de miedo y ansiedad.
Un estímulo percibido como amenaza desencadena esta respuesta en la amígdala, que activa las áreas del cerebro implicadas en la preparación de las funciones motoras involucradas en la lucha de la huida, al tiempo que libera hormonas del estrés y activa el sistema nervioso simpático. Esto provoca una serie de cambios corporales que preparan al cuerpo humano para ser más eficientes ante una situación de peligro. El cerebro se hiperactiva, las pupilas y los bronquios se dilatan y se acelera la respiración, aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, así como el flujo de glucosa a los músculos. Sin embargo, el miedo puede también paralizar a la víctima, haciéndola presa del aislamiento social. Efectos emocionales en violencia de la mujer. Origen biológico en la violencia de la mujer. La conducta agresiva tiene 3 componentes principales. 1. Respuesta somática. Movimientos musculares que el individuo realiza para adoptar ciertas posturas y expresiones faciales. 2. Respuesta hormonal. Refuerza el comportamiento autónomo, por ejemplo, la médula suprarrenal segrega adrenalina, lo que incrementa aún más el flujo sanguíneo hacia los músculos. La corteza suprarrenal segrega hormonas esteroides como el cortisol, hormonas del estrés, que moviliza reserva de energía para poner al organismo en tensión. 3. Respuesta neurotransmisora. Destacan 2 neurotransmisores, la noradrenalina, que prepara al organismo para hacer frente a las situaciones del entorno, y la serotonina, que incrementa la irritabilidad cuando disminuye su nivel en el cerebro. Además, en estos 3 componentes intervienen diversas partes del cerebro, tales como el tronco del encéfalo, núcleo del ráfeo locus coeruleus, el mesencéfalo, sustancia gris periacueductal, el sistema nervioso autónomo, el hipotálamo, la amígdala y la corteza prefrontal, dorsolateral, orbitofrontal y ventromedial. Actualmente se piensa que la amígdala actúa como una unidad central del mando, de la que se emanan las órdenes para que la respuesta somática, autónoma, hormonal y neurotransmisora tengan lugar, así como las directrices para poner fin a estas. La violencia contra las mujeres es una problemática universal y la violencia más generalizada a los derechos humanos. Puede incluir abuso físico, sexual, psicológico o económico, sin importar edad, raza, cultura, riqueza o geografía. Sucede en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en el campo del cultivo, campos de refugiados, durante conflictos y crisis. Globalmente, 6 de cada 10 mujeres experimentan violencia física o sexual en su vida, lo cual la convierte en una epidemia que devasta vidas. ONU acerca de la violencia hacia la mujer. La violencia física está ampliamente identificada, documentada, investigada y su prevención es ampliamente difundida. Sin embargo, la violencia emocional aún no tan fácil de distinguir por las víctimas porque no solo conllevan conductas obvias como los insultos o las amenazas, sino también conductas más sutiles. En la violencia emocional no hay huellas físicas, moretones ni heridas que sangran. Sin embargo, el dolor emocional es mucho más profundo. Conocida como abuso emocional o psicológico, se define como acción intencional que resulta exitosa si reduce el autoconcepto y la autoestima de la víctima. Se manifiesta en conductas repetitivas, que no involucran daño físico, pero sirven para reducir el estatus de la víctima a fin de que se rinda fácilmente al controlador. El aspecto más importante del abuso psicológico hacia la mujer por parte de sus parejas es la habilidad de usar como arma el conocimiento íntimo de la debilidad de la mujer. ¿Cómo se manifiesta el abuso psicológico? La manifestación de la violencia emocional se divide en 2 tipos, obvias y sutiles. Entre las más obvias están culpabilidad, humillar, degradar, nulificar, descalificar, controlar, distanciarse emocionalmente, dominar, controlar, juzgar, criticar, demandas o expectativas poco razonables, aislar de la mujer, de la familia y amistades. Algunas de las formas de manifestaciones más sutiles son desaprobación, acusación, negarse a brindar muestras de afecto, no prestar atención,
amenazas leves de abandono físico o emocional, hacer comentarios despectivos, burlarse, ignorar las necesidades de la pareja o hacerla sentir inferior. Las siguientes conductas y actitudes son características de la violencia emocional: prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, coerción, devaluar, degradar, abandono, humillaciones, amenazas de abandono y daño físico, ridiculizar, insultos, aislamientos, restricción de la movilidad, información o actividad social, abuso verbal, críticas, acusaciones, celos, sospechas, acoso y chantaje emocional o sexual. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que todos experimentamos a diario, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Son de carácter universal, bastante independientes de la cultura y generan cambios en la experiencia afectiva, en la activación fisiológica y en la conducta expresiva. Surgen ante situaciones relevantes que implicaban peligro, amenaza, daño, pérdida, éxito, novedad, y nos preparan para poder dar una respuesta adaptativa a esa situación. A lo largo de nuestra evolución como especie, gracias a las emociones hemos podido responder rápidamente ante aquellos estímulos que amenazaban nuestro bienestar físico o psicológico, garantizando nuestra supervivencia. Además de esta función primordial adaptativa, las emociones cumplen una función social y otra motivacional. A través de la primera, facilitan la interacción social, permitiendo la comunicación de los estados afectivos y promoviendo la conducta prosocial. Y por otra parte, la emoción es la encargada de energizar una conducta motivada, aquella caracterizada por poseer dirección e intensidad. Una conducta cargada emocionalmente se realiza de forma más vigorosa y se ejecutará de forma más eficaz, adaptándose a cada exigencia. El miedo, ansiedad, la ira, la tristeza, depresión y el asco son reacciones emocionales básicas que se caracterizan por una experiencia afectiva desagradable o negativa y una alta activación fisiológica. Las tres primeras son las emociones más estudiadas en relación con el proceso de salud-enfermedad. En un primer momento, las emociones se consideran adaptativas y dependerá de la evaluación que la persona haga del estímulo, es decir, el significado que le dé a este y de la respuesta de afrontamiento que genere. Existen estímulos emocionales objetivamente perturbadores que pueden no dejar secuelas, y al contrario, otros estímulos emocionales aparentemente inocuos que pueden llegar a ocasionar un daño más o menos importante. La diferencia entre las dos posibilidades estriba en la percepción que cada persona tiene de los estímulos. Dependiendo de esta percepción, puede surgir una respuesta desadaptativa, es decir, permanecemos indefinidamente enfadados, tristes, ansiosos o aterrados, una vez desaparecido el estímulo inicial, con el consiguiente sobreesfuerzo insostenible en el tiempo y un sobrecoste en forma de trastorno de la salud física y mental. Hay varias explicaciones por las que un elevado estado emocional negativo puede tener consecuencias para la salud. Al experimentar ira, tristeza, ansiedad o depresión de manera intensa, tienden a producirse cambios de conducta que hacen que abandonemos hábitos saludables como la alimentación equilibrada, el ejercicio físico o la vida social y los sustituyamos por otras como el sedentarismo o las adicciones, como el tabaco, alcohol, para contrarrestar o eliminar estas experiencias emocionales. Las reacciones emocionales prolongadas en el tiempo mantienen niveles de activación fisiológica intensos y pueden deteriorar nuestra salud si se cronifican. La activación del sistema nervioso autónomo con elevación de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, aumento de la tensión muscular, disfunción central de neurotransmisión, activación del eje hipotalámico, hipofisiario y córtico suprarrenal, con perturbación de ritmos circadianos, de cortisol, etc. Esta alta activación fisiológica puede estar asociada a un cierto grado de inmunosupresión, lo que nos vuelve más vulnerable al desarrollo de enfermedades infecciosas o de tipo inmunológico.
En relación a los trastornos cardiovasculares, varios estudios han mostrado que la depresión es un factor de riesgo significativo de enfermedad coronaria, infarto miocardio y mortalidad cardíaca, y también se ha relacionado con una peor evolución de los pacientes coronarios. Competencias emocionales y neuropsicológicas de la violencia de género. La violencia de género en la actualidad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud en la sociedad. De esto dan crédito a las noticias en las que frecuentemente ver y escuchar los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas. Estas son las que tienen una repercusión e impacto más alarmante. No obstante, hay otras mujeres que sin llegar a su muerte sufren cada día daños psicológicos y físicos. Se encontró que la disminución de serotonina y dopamina está relacionada con el comportamiento violento, al igual que el glutamato, que a pesar de que las investigaciones aún no son muy consistentes, muestran que la alteración de este neurotransmisor genera un síndrome de descontrol en los sujetos, ya que no están en capacidad de recepcionar las aferencias y eferencias que van hasta la corteza cerebral, es decir, los sujetos que tienen estas tendencias no toman correctamente sus decisiones, sus funciones ejecutivas, se encuentran totalmente desestructuradas. En esta misma línea, estos sujetos presentan déficit del manejo de las emociones. Al parecer, las disfunciones que presenta el sistema límbico conllevan a que no procesan adecuadamente la información que viene del exterior, afectando de manera notable la capacidad de aprendizaje, deteriorando de esta manera su memoria autobiográfica. Alteraciones que en lo posible los han llevado a que no manejen de manera eficaz sus emociones y así puedan aflorarse los instintos más primitivos que albergan en la perversidad de la amígdala. La inteligencia emocional está formada por metahabilidades que pueden ser categorizadas en 5 competencias: conocimiento de las propias emociones, capacidad para controlar emociones, capacidad de motivarse a sí mismo, reconocimiento de emociones ajenas y el control de las relaciones. Se puede decir que la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y engloba habilidades como el control de impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo y perseverancia, la empatía, la agilidad mental. Ellas figuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión y el altruismo, que resultan indispensables para una efectiva y creativa adaptación social. Los criterios para hablar del maltrato serían la desvalorización, que anula la autoestima, crea inseguridad y ansiedad ante el abandono, transmitir idea de que es lo mejor que puede hacer, sentimiento de incapacidad e impotencia y genera dependencia, el aislamiento, que aumenta la dependencia de él, que no cuente con ningún apoyo, control, que es crear el miedo, aumentar la dependencia, el dominio, que es intimidar, obediencia ciega, fortalecimiento del ego del maltratador, intimidación, que es provocar el miedo y sometimiento. Está la violencia física, la violencia económica, la violencia sexual. Las competencias emocionales incluyen también lo que es la conciencia emocional, que es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, incluyendo la habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado, que sería la toma de conciencia de las propias emociones, dar nombre a las emociones y comprensión de las emociones de los demás. La regulación emocional, que es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, supone tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y comportamiento, tener buenas estrategias de afrontamiento, capacidad de autogenerarse emociones positivas. La autonomía emocional, que incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal. La competencia social, que es la capacidad de mantener buenas relaciones con otras personas. Y las competencias para la vida y el bienestar, que es la capacidad para adoptar comportamientos adecuados y responsables para afrontar satisfactoriamente los desafíos diarios de la vida, ya sean privados, profesionales o sociales, así como las situaciones excepcionales con las cuales nos vamos tropezando. Nos permite organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada, facilitando experiencias de satisfacción o bienestar.
¿Cómo prevenir? La conciencia emocional reconoce las propias emociones y sus efectos, reconocer cómo las emociones afectan a nuestras acciones, capacidad para utilizar los valores personales en el proceso de toma de decisiones. Las personas dotadas de esta competencia saben qué emociones están sintiendo y por qué. Comprenden los vínculos existentes entre sus pensamientos, palabras y acciones, conocen el modo en que sus sentimientos influyen en su rendimiento, tienen conocimiento básico de valores y de sus objetivos.